tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarles. Quien les habla, su facilitadora María Valeria Guaramato. Y en esta oportunidad vamos a dar continuidad al desarrollo de nuestra materia y vamos a abordar el módulo número 3 relacionado a las políticas salariales en una organización. Cuando nosotros hablamos de políticas salariales, nos referimos a ese grupo o a ese conjunto de normas o de directrices que una organización o una unidad de trabajo establece con la finalidad de determinar cómo se van a fijar, cómo se van a ajustar, qué factores nosotros debemos tomar en cuenta para administrar el conjunto de sueldos y salarios del conjunto de sus empleados, bien, del conjunto de sus colaboradores. Del mismo modo, este conjunto de políticas también nos guían a cómo nosotros vamos a establecer ese conjunto de compensaciones, cómo ellas deben ser ajustados a lo largo del tiempo, qué criterios nosotros vamos a utilizar para poder ajustar ese conjunto de compensaciones. Del mismo modo, para otorgar aumentos, para otorgar bonos o cualquier otro tipo de incentivo de carácter salarial, bien que sean necesarios para incentivar a ese conjunto de colaboradores, a ese conjunto de trabajadores. Este conjunto, digamos, o las políticas salariales en sí, ¿qué es lo que buscan? Su finalidad es buscar asegurar que la remuneración, el pago que reciba ese conjunto de trabajadores, ese conjunto de colaboradores, sea justo y del mismo modo sea equitativo, que eso nosotros lo hablábamos en un inicio de lo que es la finalidad de una compensación salarial que lleve a una equidad, ¿ok? Y del mismo modo que sea competitivos, tanto dentro de la organización y en sus diferentes niveles jerárquicos, como en comparación con ese mercado externo, con ese mercado laboral externo. Además, cuando hablamos de los objetivos de estas políticas salariales, tenemos también que ayuda a garantizar esa equidad interna, premiar lo que es el gran desempeño o un buen desempeño de un trabajador, de un colaborador, y del mismo modo cumplir con el conjunto de leyes laborales que se encuentran vigentes en ese momento, pues para el territorio del país en que se encuentre esa organización. Ahora bien, sigamos con cuál es la importancia de contar con políticas salariales. Como mencionábamos hace un momento, su importancia radica, bueno, en que las remuneraciones sean justas, sean equitativas y sean competitivas. Pero del mismo modo, esta equidad, esta competitividad y esta justicia en las políticas salariales me llevan también, o vamos a decir que desencadenan a que esa organización tenga una mayor atracción y retención del talento. Cuando hablamos de atracción, es que nosotros llamemos nuevos talentos, nuevos trabajadores a nuestra empresa y los colaboradores que ya tenemos, nosotros logremos retenerlos, bien, con unas políticas salariales que sean adecuadas y que sean justas. Del mismo modo, contamos con equidad y justicia interna. Lo hablamos mucho. Siempre que nosotros hablamos de compensaciones, que hablamos de salarios, tenemos que tomar en cuenta siempre la equidad y la justicia en esa banda salarial, en ese conjunto de sueldos y salarios que abarca a todo ese grupo de trabajadores. Tenemos la motivación y la productividad. Bien es sabido que un trabajador, un colaborador bien pagado, un colaborador que se siente vamos a decir, se siente bien, ¿ok? Con ese conjunto de políticas salariales, se siente bien con su remuneración, evidentemente es un trabajador que se encuentra motivado, es un trabajador que va a realizar sus funciones de la mejor manera posible y del mismo modo incrementa su productividad e incrementa la productividad de la organización. Seguimos con el cumplimiento legal. Es importante. Todas las políticas salariales tienen que ir de la mano, ¿ok? Con todos los que son esos preceptos legales, todas esas normativas legales en cuanto a las políticas salariales, en cuanto a la remuneración en sí. El ejemplo que les puedo dar de primera mano, el salario mínimo. Ninguna empresa pues puede estipular un salario inferior al salario mínimo establecido por ley. Seguidamente, transparencia y claridad. Este conjunto de políticas salariales debe ser conocido por todos y cada uno de ese conjunto de los trabajadores que conforman una organización. Y claridad es que sean
de fácil entendimiento, que sean de fácil cumplimiento, ¿ok? Para que el trabajador, pues bueno, se encuentre motivado y evidentemente pueda realizar sus funciones y esto me conlleve al aumento de la productividad como tal. Seguimos entonces. Hablemos un poco de los tipos de políticas salariales que nosotros podemos encontrar en una organización. Primeramente tenemos las políticas de equidad interna, esas políticas que se fijan dentro de la organización. Ese conjunto de políticas están dirigidas a que los empleados o ese conjunto de colaboradores reciban una compensación justa y que vaya acorde en función de todo su conjunto de responsabilidades, el conjunto de funciones que desempeñan, tanto sus habilidades, competencias y del mismo modo, muy importante, la experiencia que tiene este conjunto de colaboradores o el trabajador en sí dentro de la organización. Tenemos seguidamente las políticas de competitividad externa. Esto está relacionado más con lo que es el mercado laboral externo. Aquí este conjunto de políticas ajusta los salarios en comparación con ese mercado laboral para atraer y retener el talento. Esto nosotros también lo vimos cuando decíamos que se realizaba ese análisis o esa comparación, ok, salarial, que nosotros la hacíamos tomando en cuenta empresas de la misma naturaleza, con la misma, vamos a decir, con la misma carga laboral, que cuenten con un número similar de empleados, tomando también en consideración los cargos similares para nosotros poder realizar entonces esa comparación, ¿sí? Y finalmente tenemos también las políticas del desempeño. Esa política del desempeño que hace es muy fácil. Relaciona o enlaza la remuneración, ese sueldo que va a tener el empleado con el rendimiento que ellos tienen, ¿sí? Entonces, a mayor rendimiento, evidentemente, pues yo voy a aumentar esa remuneración. A través de, vamos a decirlo, de qué herramientas yo lo puedo realizar a través de bonos y a través de incentivos, bien sea por metas alcanzadas, por el cumplimiento de objetivos, ¿ok? O simplemente por el cumplimiento de sus responsabilidades, el cumplimiento de sus funciones y las habilidades que logre destacar o que logre desarrollar ese trabajador dentro de la organización. Tenemos entonces que para nosotros al momento de fijar también ese conjunto de políticas y de normas salariales, tenemos que tomar en cuenta ciertos factores. Nosotros dentro de la organización vamos a contar tanto con factores internos como con factores externos, ¿sí? Dentro de esos factores internos, nosotros tenemos lo que es la cultura organizacional y la estrategia que se despliegue del Departamento de Gestión Humana, el Departamento de Recursos Humanos. ¿Okay? Esta cultura, pues bueno, también dentro de esta cultura organizacional se encuentran también todo lo que es las normas internas y del mismo modo ese conjunto de políticas salariales que evidentemente emite la empresa. Seguidamente, dentro de los factores internos, contamos con la capacidad financiera de la empresa. Muy importante que al nosotros, al momento de fijar estas políticas salariales, tenemos que tomar en cuenta esa capacidad de la empresa, esa capacidad monetaria, esa capacidad financiera. Siempre el Departamento de Recursos Humanos, de Gestión del Talento, tiene que trabajar de la mano, bien sea con el Departamento de Finanzas, el Departamento de Contabilidad, el Departamento de Auditoría, para que se pueda realizar un presupuesto salarial. ¿Con cuánto puedo contar yo como Departamento de Recursos Humanos para nosotros pagar sueldos y salarios y con base a ese monto, bien sea que ya se tenga definido o sea un monto esperado, yo entonces fijar esas políticas, esas normas salariales que me van a llevar entonces a determinar esos sueldos y salarios de los empleados. Seguidamente, dentro de los factores internos, tenemos también la estructura jerárquica y evidentemente los niveles de responsabilidad. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de la estructura jerárquica, es ese diseño organizacional que tiene esa unidad de negocio, que tiene esa organización. Aquí nosotros también tenemos que tomar en cuenta los niveles jerárquicos. Bien sabemos que a mayor jerarquía nosotros contamos con un mayor grado de funciones y con un mayor grado de responsabilidad.
Porque, bueno, los niveles de mayor rango tenemos el nivel estratégico, el nivel gerencial y el nivel operativo. En el nivel estratégico, evidentemente, se emanan todo ese conjunto de estrategias, ¿ok? Que van a definir el rumbo de esa organización. El nivel gerencial o supervisorio, pues el que se encarga de ejecutar esas estrategias, de vigilar que se estén, vamos a decir, cumpliendo con los objetivos. Y evidentemente el nivel operativo, pues esos, llamémoslos esos empleados o esos colaboradores rasos, que son los que se encargan realmente entonces de ejecutar todas y cada una de las funciones que me van a llevar a la consecución de los objetivos. Entonces, a mayor nivel jerárquico, mayor responsabilidad, mayor conjunto de funciones que tengo que desempeñar y evidentemente pues tienen que ser mayores los sueldos, mayores las compensaciones. Ahora bien, tenemos ese conjunto de factores externos. Cuando nosotros hablamos de los factores externos, tenemos que tomar en cuenta el factor con mayor importancia y mayor relevancia en este caso, que es la legislación laboral vigente, ese conjunto de normas laborales que se encuentran vigentes, entre los cuales nosotros tenemos el salario mínimo, el conjunto de beneficios, hablemos en este caso también de lo que es el beneficio de la alimentación, vamos a decir el beneficio de guarderías, por darles un ejemplo, ¿sí? Súper importante tener en cuenta qué me dice la norma legal, la norma vigente en cuanto a salarios y beneficios que deban otorgar las unidades de trabajo, las empresas en este caso, a sus trabajadores. Dentro de los factores externos también tenemos las condiciones del mercado laboral y la competencia. También era un punto que hablábamos anteriormente, tener en cuenta cómo se encuentran, vamos a decir, los sueldos y salarios, esas políticas salariales de empresas, ¿ok? Empresas externas, pero que sean de la misma naturaleza de la organización a los cuales nosotros estamos realizando ese estudio, a las cuales nosotros vamos a fijar esas políticas salariales, bien, y cómo se encuentra esa competencia laboral. Acuérdense que el mercado laboral es un mercado feroz, es un mercado, o vamos a decir, el mercado laboral es muy dinámico. Las empresas para poder atraer y retener talento deben contar, vamos a decir, con estrategias que sean atractivas, que sean innovadoras para poder justamente contar con un capital humano de calidad. Bien, entonces si nosotros nos quedamos atrás, nos quedamos en los laureles, como nosotros decimos, no actualizamos, no estudiamos las políticas salariales, pues evidentemente nosotros nos vamos a encontrar en desventaja con relación a las demás empresas que se encuentran en el mercado laboral. Y finalmente tenemos que tener en cuenta la inflación y el costo de vida. Así como el factor interno, tenemos que tener en cuenta la capacidad financiera de la empresa, también la organización debe tener en cuenta la inflación y el costo de vida. ¿Ok? Evidentemente, si tenemos una inflación desproporcionada como la que nos encontramos actualmente en Venezuela, bien sabemos que el salario mínimo estipulado por el Estado, que por el gobierno nacional, pues no suple evidentemente el costo de vida ni las necesidades básicas de los ciudadanos. Entonces, eso también es un punto, es un factor súper importante al tener en cuenta al momento de nosotros fijar nuestras políticas salariales. Entonces, muchachos, de verdad que este punto de las políticas salariales va muy de la mano con el módulo 2 relacionado a lo que eran las compensaciones salariales. ¿Sí? Entonces, para entender ese, pues evidentemente teníamos que saber qué era una compensación, qué era un sueldo, qué era un salario, qué era un conjunto de compensaciones. De verdad que esto es un tema muy corto, muy sencillo y muy bonito que, como les comenté, pues bueno, complementa en parte lo que era ese segundo módulo. Muchachos, como yo siempre les digo, les repito y les reitero, cualquier información, cualquier duda que a ustedes les surja al momento de estudiar este módulo, de estar estudiando la materia, bien sea con este módulo o con cualquier otro módulo que ya nosotros hayamos visto, estoy siempre atenta y a la orden para, bueno, enviarles material, aclararles cualquier duda. De hecho, si ustedes quieren solicitar cualquier clase adicional, nosotros lo podemos realizar. Se comuniquen conmigo a través de la plataforma y, bueno, estoy entonces atenta a cualquier solicitud que ustedes pudieran realizar. Muchachos, es un gusto, pues bueno, haber compartido con ustedes. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Feliz tarde.